bienestar radica en cuidar y comprender el funcionamiento del cerebro, clave de una salud emocional, física y mental. Bienvenidos a Transformándonos y hoy desde la provincia de Chiriquí, con esta hermosa vista y esta brisa tan deliciosa, nos acompaña la doctora Karel Guevara, neuropsicóloga y psicóloga clínica, y nos trae el tema cerebro y bienestar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un placer poder estar acompañando a cada una de las personas que forman parte de la audiencia pues, de este programa. Gracias, porque estamos en un lugar privilegiado con esta hermosa brisa. Doctora, ¿cómo se relaciona el cerebro y el bienestar de una persona? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se come, como dicen los chicos? Claro que sí. Yo creo que es importante partir del hecho de que ya los griegos debatían en su momento dado dónde estaban esas zonas relacionadas con las emociones. Hoy las neurociencias han podido darnos claridad en poder afirmarnos que justamente el bienestar, la gestión emocional realmente se produce o se gesta desde el cerebro, ¿no? Y me gustaría poder compartir con la audiencia un poquitito, temas un poquitito profundos, pero llevarlos de manera bastante práctica, ¿no? A nivel estructural tenemos un lugar que se llama sistema límbico, que las neurociencias le llaman que es el gestor o el gran gestor de las emociones. Y ahí hay una pequeña estructura que se llama amígdala, que están dentro de nuestros lóbulos temporales, y esta estructura es la encargada de poder procesar o gestionar o guardar relación con estas emociones que son poco placenteras, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta estructura lo que nos permite es regular la percepción de las realidades o de la realidad de tal manera que pueda decir, este estímulo es amenazante, este estímulo no es amenazante. ¿Qué ocurre cuando esta estructura no está regulada de forma adecuada? Pues naturalmente vamos a percibir una realidad amenazante o estresante constantemente, lo que desencadenaría evidentemente a un estrés crónico. Y cuando hablamos de un estrés crónico, guarda relación con esa producción de la famosa hormona cortisol, que es buena en su justa medida, pero cuando está en dosis exageradas, entonces tenemos una intoxicación de cortisol. Cuando tenemos esa intoxicación de cortisol, naturalmente nuestras respuestas en el día a día no van a ser adecuadas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de alerta que está sobreexpuesto a una realidad que no es la real. Y ahora usted acaba de mencionar algo importantísimo, ese estrés, esa ansiedad que lo estamos viviendo el día a día. ¿De qué manera ese estrés y esa ansiedad impacta el funcionamiento de nuestro cerebro? Porque tiene que haber un impacto en nuestras funciones cognitivas e inclusive en la parte emocional. Efectivamente, y no solo en la parte cognitiva, sino también a nivel corporal, ¿no? Completo, a nivel fisiológico, efectivamente. Pero, por ejemplo, pudiéramos mencionar de que esa conexión de esas redes entre esta estructura que se llama amígdala y nuestra corteza prefrontal, que de hecho es la última área de nuestro cerebro que se madura o que se desarrolla, la literatura habla que entre los 21 y los 25 años realmente maduramos esta parte del cerebro, que es la que está encargada de planificar, analizar, tomar decisiones, inhibir conductas, esto que solemos llamar a los seres humanos madurez. ¿Vale? Entonces, cuando este estrés crónico o estas reacciones ansiosas, recordemos que la ansiedad es el miedo al futuro, es el miedo amenazante a lo que desconocemos, no está regulado, entonces estas conexiones entre esta estructura que es más primitiva de la amígdala y esta nueva red que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es la más posterior, no tiene una buena conexión. Entonces, al no tener una buena conexión, y por buena conexión comprendamos que esa red neuronal es deficiente, porque tenemos un estímulo amenazante. Entonces, por tanto, se van a ver afectadas evidentemente nuestra toma de decisiones, las reflexiones que podemos hacer en el día a día. Entonces, es importante no solamente disminuir el tema del estrés, sino cómo percibimos nuestra realidad, porque al final del día no somos lo que nos pasa, sino cómo percibimos las situaciones que nos están sucediendo o que suceden, porque a veces no es que nos pasan, simplemente suceden. Y siguiendo esta línea de estas dificultades que podemos tener con el estrés y con la ansiedad, también hay un aspecto importante
permanecemos mucho tiempo al frente de dispositivos tecnológicos y hay un efecto naturalmente en nuestro cerebro. ¿Cuáles son esos efectos? Me gustaría primero partir del hecho de que vivimos en un mundo tecnológico. Evitarlos o evadirlos es casi imposible. De hecho, hoy por hoy tenemos profesiones que viven de la tecnología, un community manager, una persona que trabaja desde el marketing, la publicidad, entre otras, asistentes virtuales inclusive, ¿no? No pueden desconocer el tema de la virtualidad o el tema de los dispositivos electrónicos. ¿Dónde está aquí el tema importante a tratar? Es las horas que pasamos, ¿no? Frente a una pantalla, frente a un dispositivo electrónico, incluye tablet, teléfono móvil, televisión, da igual el dispositivo electrónico. Por ejemplo, los oftalmólogos o los optómetras, han dejado claro de que se puede producir una fatiga visual, naturalmente, por el tiempo que vamos perdurando frente a las pantallas. Pero además de esto, hay otros desafíos importantes, por ejemplo, una preponderancia al sedentarismo. Y si tenemos sedentarismo, naturalmente podemos ser más proclives a una obesidad o a un sobrepeso. Pero no solamente eso, sino también se inhiben conductas sociales o conductas prosociales, ¿no? Porque el mundo de la virtualidad no es un mundo real. Eso es importantísimo que lo tengamos claro, ¿no? Y somos seres sociales. Tenemos un cerebro que es social. De hecho, la literatura científica ya nos ha antecedido explicándonos que la soledad mata, la soledad enferma. A mí me llama mucho la atención a veces en consulta que papás nos dicen, es que no quiere salir de casa. Entonces, cuando empezamos a explorar un poquito, realmente es que tienen todo a favor con tecnología, dispositivos, Wi-Fi, Internet, on demand. Entonces, evidentemente, si tienen todo esto a la mano, ¿qué ganas le van a dar de poder ir y socializar? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos frente a las pantallas, ocurre algo como, para explicar de una forma muy sencilla, es como que las redes neuronales estuvieran como apagaditas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros compartimos, hablamos, contamos experiencias? Los niños juegan, interactúan, ahí se están fortaleciendo redes neuronales que no solamente guardan relación con el tema social, sino también, por ejemplo, con memoria, con atención, con las funciones ejecutivas que las he explicado con anterioridad. Entonces, los dispositivos electrónicos no son malos, en su justa medida, digamos que cumplen un buen propósito, ¿no? El tema es el tiempo y cómo regularnos frente a las pantallas. Incluso los adultos, no solamente los niños, los adultos también. Y hay un aspecto que es preocupante también, este grupo etario, nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes están en una etapa del riesgo, de buscar actividades, de jugar deportes que muchas veces son riesgosos. ¿De qué manera nosotros podemos alertar a los televidentes que nos escuchan, que son padres, a que ellos puedan de alguna forma sensibilizar a sus adolescentes para que estos deportes, estas actividades que pueden impactar el funcionamiento del cerebro? ¿Qué se puede hacer en esos casos, sobre todo teniendo en cuenta aquello que les puede afectar actualmente y que tal vez los padres no lo saben? Sí, yo creo que es importante tener presente a nivel de papás que las habilidades sociales son fundamentales, habilidades para la vida, ¿no? En la convivencia diaria, ¿no? Y eso solamente se fortalece viviéndolo, haciéndolo. No hay forma de destacar o de entrenarnos en habilidades sociales frente a una pantalla. ¿Qué es habilidades sociales? Empatía, escucha activa, comprensión. Estas son habilidades que para la vida misma se necesitan. Los adolescentes llegarán a un momento donde necesiten incorporarse a un mundo laboral. Y ese mundo laboral no solamente demanda el hecho de las habilidades técnicas, sino de esas habilidades, las soft skills o las habilidades que necesitamos para interactuar en el día a día. Por tanto, por ejemplo, tomando la acotación que usted hace, el deporte. Deporte es fundamental porque no solamente entrena la parte física, sino que también a nivel mental le permite no solamente recibir una estimulación cognitiva por todos los estímulos que están recibiendo naturalmente, sino además les permite desarrollar trabajo en equipo, resolución de problemas, tolerancia a la frustración, habilidades que son esenciales para la vida que estamos en este momento desarrollando, indistintamente si se es niño, si se es adolescente o si se es adulto, porque en cada una de las etapas tenemos diferentes desafíos en la convivencia diaria. Correcto, pero aquí hay algo que muchas veces me preocupa, que nuestros jóvenes, y esto es algo sensible para nuestra sociedad, están empezando a consumir alcohol, o bueno, no vamos a decir están empezando, esto se ha dado desde hace muchas generaciones, desde el pasado, pero están empezando a consumir alcohol desde edades tempranas. ¿De qué manera impacta esto el cerebro de ese adolescente cuando empieza a ingerir este alcohol, sobre todo en una edad en que todavía está en un desarrollo que puede ser
tener un impacto en ellos. Por supuesto. Yo creo que ahí es importante mencionar no solamente el alcohol, cualquier sustancia o cualquier actividad que genere situaciones de adicción. A nivel de adicción tenemos que hablar de un circuito de recompensa que guarda relación con lo que es la dopamina, que es uno de los neurotransmisores, que tiene que ver con generar placer o con generar bienestar. Naturalmente, a más producción de dopamina nos sentimos mucho mejor y por tanto somos proclives a querer repetir esa actividad o esa acción, ¿no? Entonces, cuando ese sistema de recompensas no está regulado con acciones de consumo que son saludables para nuestro cuerpo, nuestro organismo, naturalmente lo que se puede desencadenar no solamente son las adicciones, se pueden desencadenar inclusive enfermedades a nivel de largo plazo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de adicciones estamos hablando de que justamente hay una desregularización de ese sistema de recompensas, Pero también me gustaría mencionar, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, la adicción, por ejemplo, a los alimentos. Hay niños que hoy por hoy tienen adicción al azúcar porque también es el mismo circuito de recompensa. Entonces, no solamente prestar atención al alcohol, que probablemente es lo que por naturalidad asociamos que es dañino. Hay otro tipo de situaciones que también desencadenan adicciones y que a la postre naturalmente van a terminar afectando ese circuito de recompensa. Queda desregulado y al estar desregulado evidentemente no es capaz de poder detectar cuando un estímulo realmente que es placentero me hace bien, me genera bienestar y cuando ese placer en exceso me está generando dificultades. El placer es una, yo le suelo llamar que es una forma sofisticada de la alegría, ¿no? Pero 24 horas al día o 12 horas al día no andamos en un estado de alegría constantemente porque tenemos que convivir con el resto del rango de emociones, ¿no? Entonces, querer estar siempre en este nivel de satisfacción o de alegría es patológico. Y por patológico estoy hablando de que esas redes neuronales, este circuito de recompensas, pues está alterado. Doctor, vamos a pasar a este segundo bloque, pero quisiera antes que usted nos hablara la especialidad de la neuropsicología, brevemente qué consiste para que nuestros televidentes conozcan, porque es una especialidad relativamente nueva, relativamente en nuestro país no hay muchos neuropsicólogos. Sí, con gusto. Efectivamente es una rama de las neurociencias, al menos en nuestro país, que recién se empieza a conocer un poco. Por neurociencias hablan, porque hay diferentes áreas de las neurociencias. En concreto, la neuropsicología es la unión entre la neurología y la psicología. Y lo que trata de dar respuesta es cómo está relacionado el cerebro y nuestra conducta. Por tanto, trabaja mucho o muy de la mano con trastornos a nivel neurológico. Por ejemplo, en la primera infancia veríamos todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, lo que afecta el desarrollo típico o neurotípico de un niño, ¿no? Ahí pudiéramos encontrar el trastorno del espectro del autismo, los trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad, las dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, entre muchas otras. Pero también se encarga de trabajar con población adulta, por ejemplo, cuando buscamos hacer diagnósticos diferenciales entre un trastorno psicológico como depresión o ansiedad, o en su defecto probablemente sea un deterioro cognitivo leve, o probablemente estamos a las puertas de un Alzheimer. Entonces, digamos que la neuropsicología es muy amplia. Cuando hay personas o neurocirujanos, que van a someter a alguien a una cirugía, suelen solicitar evaluaciones neuropsicológicas pre y post para verificar cómo está el estado cognitivo de esas funciones preservadas y cuáles no están preservadas, de tal manera que puedas funcionar para la toma de decisiones. Es necesario hacer esta intervención, realmente hasta dónde va a ser beneficioso para el paciente. Entonces, yo creo que la diferencia o la gran diferencia con lo que es la psicología clínica o la psicología general, que probablemente es más conocida en nuestro país, es que, digamos, la neuropsicología se encarga mucho más de la parte neurológica y la psicología clínica se enfoca mucho más a lo que son los trastornos mentales per se, ¿no? Gracias, doctora. Nos vamos a una pausa y regresamos con el tema cerebro y bienestar. Estamos de regreso con la doctora Karel Guevara, neuropsicóloga de la provincia de Chiriquí, quien nos trae el tema cerebro y bienestar. Doctora, ¿qué actividades podemos fomentar para nuestros niños? ¿De qué manera podemos prevenir accidentes en nuestros niños y que de alguna manera protejamos a esa población? Definitivamente que en la primera infancia lo fundamental es jugar.
hay que regresar a lo básico, ¿eh? Y jugar no significa que necesitamos tener muchísimas actividades o muchos juguetes, no, simplemente es irnos al suelo, compartir tiempo de calidad con los niños. El juego que le permite explorar, el juego que le permite al niño acrecentar su creatividad, el juego que le permite al niño ensayar y equivocarse, ensayo y error. ¿Por qué? Porque a las finales eso es lo que produce una mejor maduración de esas redes neuronales. La rutina del sueño es fundamental a cualquier edad, naturalmente, ¿no? Cuando no tenemos ese ritmo circadiano adecuado, con un mínimo de descanso entre 6 y 8 horas, naturalmente vamos a padecer o vamos a estar más proclives a tener estrés, conductas irritables. Naturalmente, las neurociencias también ya nos han dicho de que, por ejemplo, el hipocampo, que es una de las estructuras a nivel cerebral que guarda relación con memoria y aprendizaje, es muy sensible al estrés. Entonces hay que cuidar esas acciones o esas actividades que producen o que generan un estrés desmedido. Y a veces pensamos que los niños no padecen estrés y lo pueden padecer. Por ejemplo, un niño que vive a cargo de una cuidadora o una nana y está a expensas de en qué momento llega papá o llega mamá. Y cuando papá o mamá llega a casa, en lugar de dar la atención, sé que llegamos cansados, pero en lugar de dar atención, sigue en un continuo trabajo, pues naturalmente esa expectativa de en qué momento es cuando voy a compartir con mis padres puede generar naturalmente sustancias bioquímicas en el cuerpo de un niño. Entonces, jugar, dormir, comer saludable. Eso es básico, es básico. El tema del azúcar es una cosa impresionante. Ahora todos los alimentos tienen azúcar, pero en formatos desmedidos. Pero los papás necesitan estar informados de cuál es la alimentación que le están proporcionando a sus niños. Actividades al aire libre, eso es fundamental para los niños. ¿Por qué? Porque fomenta no solamente el tema de la convivencia, las habilidades sociales que hemos dicho, pero también, trabaja cuando comparten con otros niños el tema de tolerar la frustración, ¿no? Cuando los niños son hijos únicos, es indispensable que puedan compartir. Yo suelo recomendar cuando los niños son hijos únicos que puedan ser ingresados a un maternal, que no tienen que ir de lunes a viernes. ¿Pero por qué es importante? Porque si solamente están rodeados de adultos, ¿cómo pueden desarrollar o cómo pueden fomentar justamente ese desarrollo socioafectivo si no tienen pares cercanos? Entonces, una buena opción son estos sitios donde no necesitan ir en un horario específico, 2 o 3 horas, o las salidas al parque rutinarias, de tal manera de que puedan ser expuestos a otros niños de su misma edad. En esa primera infancia, digamos que esas serían las principales recomendaciones. Excelente. Y siguiendo esas etapas del desarrollo, ¿de qué forma tenemos que estar alertas los padres, los docentes, los familiares, amigos, cuando ese muchacho está cayendo en conductas disruptivas o dañinas? Y por el otro lado, ¿qué bienestar le podemos dar también nosotros a ellos, alertarlos? Por supuesto. Yo suelo decir que la adolescencia es una etapa que se debe trabajar desde la infancia. Pretender que cuando ya se es adolescente es el momento de fortalecer un vínculo o una relación, no es que sea tarde, pero nos va a costar un poco más. ¿Sí? Los niños van a ser niños una sola vez. Entonces, cuando hablamos de adolescentes, los adultos tenemos que tener conciencia, como lo mencionaba hace un momento, el tema de nuestra corteza prefrontal que tarda en madurar entre los 21 y 25 años. Entonces, a los 15 años, aunque podamos ver un chico muy fortachón, una chica probablemente fisiológicamente que se ve como adulta, a nivel neurocognitivo sigue siendo niño todavía. ¿Por qué? A los 15 años todavía nos faltan 10 años para que esa corteza prefrontal pueda madurar. Entonces, todavía las conductas de inhibirse quiero decir que no se actúa por impulsos, la toma de decisiones acertadas, los procesos de análisis, de reflexión, que quisiéramos como adultos que los chicos en un abrir y cerrar de ojos lo pudieran hacer, realmente no es tan sencillo porque no cuentan con esa madurez de esas redes neuronales. Entonces, ese es el primer paso. Los adultos tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que como adultos, como papás, tendríamos que estar alerta? Un chico que empieza a aislarse, que incluso aunque nos diga, es que yo disfruto estar solo, somos seres sociales. Sí que está bien compartir con uno mismo, el autoconocimiento, la autorreflexión, eso está muy bueno y es esencial en sus momentos, ¿no? Pero no puede ser posible de que el chico llega de la escuela y amaría solamente estar a puertas cerradas en su habitación. Eso no es saludable. Y aunque el chico no nos esté diciendo qué es lo que disfruta, allí hay una conducta que hay que prestar atención. Segundo, aun cuando son adolescentes, papá y mamá necesitan tener supervisión de qué es lo que está viendo ese chico dentro de esas pantallas.
porque si le damos la responsabilidad de que ya está lo suficientemente grande para poder discernir qué es correcto y qué no es correcto, realmente los que estamos equivocándonos somos los adultos. Pues justamente lo que he dicho, esa corteza prefrontal todavía no es lo suficientemente madura. Entonces es importante que el chico salga, que el chico comparte, y por compartir no me refiero a las 4, 5, 7, 8 horas que va a un colegio. Es compartir en un ambiente social, es compartir con sus padres. A veces los padres, muchas veces por el cansancio, por las actividades del día a día, puedo comprender que les cuesta un poco entablar conversaciones, ¿no? Pero muchas veces quieren traer al adolescente a su terreno, cuando debe ser todo lo contrario. Es nosotros como adultos irnos al terreno de hablar lo que ellos están hablando, involucrarnos con los temas que ellos están hablando. ¿Por qué? Porque todavía no están lo suficientemente maduros para hablar de los desafíos que la vida tiene, naturalmente, pero tampoco son niños para recibir únicamente el dedito señalando o enjuiciando, ¿no? Entonces, el adolescente que se siente enjuiciado, se siente señalado, en lugar de acercar un vínculo, ocurre justamente un efecto paradójico. Se aleja mucho más. Y fíjate, dentro de esas actividades, lo que hemos podido darnos cuenta es cómo el adolescente busca la música. Sí, me encanta esta pregunta. Yo soy fiel admiradora de todas las formas del arte, porque en la repartición de los talentos me dejaron sin nada. Entonces, por arte comprendamos todo: música, escribir poesías, los artistas visuales que pintan las esculturas. Esto es súper beneficioso y no hace falta ser un experto. Hoy por hoy tenemos muchas propuestas de pintar muy creativo y muy libre. Pero más allá de ese tiempo de esparcimiento, tiene muchísimos beneficios. No solamente nos propicia o nos genera el tema de una regulación emocional, porque para poder generar arte necesitamos estar en silencio. Y en el día a día ocurre justamente lo contrario. Recibimos muchísimos estímulos, ¿vale? Entonces, cuando estamos expuestos al arte, bajamos esas revoluciones, entonces, por ende, digamos que esa regulación emocional se ve mucho más fortalecida. Pero además de esto, fomenta el tema de la creatividad. Además de esto, fomenta el tema de atención, concentración. Además de esto, fomenta también el tema de memoria. Cuando los chicos de pronto dicen, bueno, dibuja algo que te haya hecho feliz. Es ir y buscar qué recuerdo emocional tengo para poder plasmarlo. Entonces, el arte en general tiene muchísimos beneficios. Los chicos que tocan instrumentos musicales no solamente trabajan el tema atención, concentración, sino que también desarrollan la parte motora fina. Entonces, toda la expresión de las artes definitivamente que beneficia muchísimo a cualquier edad. Y genera sensibilidad también en el muchacho. Por supuesto. O en los niños. Qué importante eso, porque es que la expresión del arte es la expresión propia de las emociones. Cuando nosotros vemos una pintura, por ejemplo, y decimos qué cosa tan hermosa, lo que está evocando es una emoción de placer, alegría. Cuando vemos una pintura que de pronto es algo triste, lo decimos, uy, parece ser que estaba muy melancólica esa persona. Todo. Cuando escuchamos una música, decimos, esas notas musicales, parece que quien las compuso estaba pasando un momento de soledad. Entonces sí, la expresión del arte es eso, es expresión de nuestras emociones. Entonces conectamos sí o sí a nivel emocional. Vivimos acelerados, vivimos con constante presión. Y por el otro lado, el adulto mayor llegó a esa etapa de jubilación. ¿De qué manera pueden cuidar ese cerebro y darle bienestar a su vida con el propósito de que encontremos la plenitud? Porque al final eso es como ese último deseo que tenemos, vivir con equilibrio. A mí me encanta mejor la palabra armonía, porque equilibrio es como 50-50 y la vida no sé qué tan balanceada sea a veces, ¿no? Entonces me gusta más la palabra armonía dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, que podamos encontrar armonía. Una buena analogía para esto sería que lo que no se entrena, no se estimula, se atrofia. A nivel de redes neuronales pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos envejeciendo, naturalmente nuestro cerebro también va envejeciendo, lo que llamaríamos un deterioro cognitivo esperado, ¿vale? Entonces, la estimulación cognitiva, talleres de memoria, actividades de lápiz y papel, crucigramas, lectura, compartir en círculos sociales con otros adultos mayores, fomentan esa estimulación cognitiva. ¿Para qué? No solamente para prevenir un deterioro cognitivo acelerado, que caiga en lo patológico, pero también para mantenernos como adultos mayores sirviendo. Porque una de las cosas que probablemente más desencadenan estados del ánimo a nivel de trastorno, cuando se llega a una tercera edad, es cuando se pierde el sentido del propósito. Ya no sirvo para nada. Y no, los adultos mayores todavía tienen muchísimo que ofrecer.
Cuando las personas dicen, me he jubilado, ¿ahora qué voy a hacer? Pues todavía podemos hacer muchas cosas, podemos hacer voluntariado. Sí, porque también puede ser muy particular si de pronto hay un adulto mayor que dice, hombre, en mi vida me he tomado un año sabático, me quiero tomar un año sabático, bienvenido. El tema es que si eso se prolonga y empiezo a aislarme, pues evidentemente soy más proclive a un deterioro cognitivo más acelerado y soy más proclive a que se me desarrollen enfermedades o trastornos de salud mental, ¿no? E indudablemente voy a seguir insistiendo, nuestro cerebro es social, entonces las relaciones sociales son fundamentales. Nuestro círculo de apoyo es fundamental y así como nos puede generar bienestar, también nos puede generar lo contrario. Entonces es importante también saber determinar cuáles son esas personas que de pronto el cortisol hace que se nos eleve. Entonces habrá que aprender a establecer límites, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre compartir y realmente tener un tiempo de calidad que me genere una relación social a mi bienestar. Fascinante este tema y nos podríamos quedar muchísimo más tiempo explorando qué otras cosas podemos hacer. Y la sociedad en su conjunto necesita estas recomendaciones porque al final necesitamos evolucionar como seres humanos. Gracias, doctora, por todos estos conocimientos, sobre todo un tema tan fascinante que nos podríamos quedar un tiempo mucho más prolongado. Esto fue Transformándonos desde la provincia de Chiriquí. Soy Giselle de la Hoz.